El cuerpo siempre juega un papel importante en mis películas. Se podría decir que el cuerpo es lo más hermoso que tenemos, o se podría decir que es lo más feo que tenemos. Podemos vender cuerpos, podemos adorar o alabar cuerpos. Tsai Ming Liang. Fotogenia Podcast. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Fotogenia, en la que abordaremos la obra del director chino-malayo Tsai Ming Liang, con motivo de la retrospectiva a su filmografía que se realizará en el FICUNAM. Y para hablar de este gran cineasta, me acompañan Axel Flores y un invitado muy especial, crítico de cine y cinéfilo colaborador de la revista electrónica de cine Taipei, Cristian Flores, desde Bariloche, Argentina. Bienvenidos muchachos, qué placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo están hoy? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, pues bien, aquí listos para hablar de la obra y de la filmografía de Tsai Ming Liang. Me parece muy bien. Bueno, antes que nada quiero agradecerles la invitación. Obviamente me siento muy honrado por ello. Nada, cuando me ofrecieron esta posibilidad y cuando veía el tema de la retrospectiva en FICUNAM, pensé más que nada dos cosas. Digo, por un lado, qué bueno que tengan la posibilidad de un festival como FICUNAM, organizado por una universidad pública, que es algo que acá en Argentina no suele suceder o no es del nivel que uno quisiera. Y por otro lado digo, bueno, SAI, FICUNAM, retrospectiva, también va a estar por Movie, y eso significa copias de las películas en buena, en buena calidad. Y digo esto porque la obra de SAI juega un papel importante en esa cuestión. Digo, hay toda una cuestión de lo que significa el visionado doméstico de las películas y su Sí, relación con el cine como pantalla, como espacio. Entonces digo, bueno, que haya buenas copias también favorece sus películas. sí, y es Sí. interesante ahorita que comentas lo de los visionados en casa, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, Tsai era como alguien que ya estaba, pues, adelantado a estos tiempos que vivimos en la pandemia de COVID-19 y que estaba pensando mucho los espacios íntimos y los espacios públicos, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que vamos a ver en esta retrospectiva, ¿no? Totalmente, eso me parece increíble. Comprobar eso, comprobar que SAI de alguna manera filmó la pandemia mucho antes de que suceda, y no solamente por El Agujero, una película extraordinaria, sino por justamente lo que decías vos, esta cuestión de una reclusión hacia un espacio privado, y la relación con lo público, la relación con la ciudad, la soledad de estar en casa. Sí. Es algo increíble realmente comprobarlo, y en mi caso haberlo empezado a conocer a Sai en pandemia. Sí. Fue una experiencia, digamos, que de alguna forma se fue alimentando por el contexto en el cual vivíamos. Y a Sí, propósito de esto, me gustaría preguntarles cómo entraron a Tsai. ¿Cuál fue su filme, su primer filme? Bueno, el que vieron de él, pues. Bueno, por mi parte, lo que intenté fue hacer un recorrido en cronológico. Así que empecé con Rebeldes del Dios Neón, y a partir de ahí me acerqué, digamos, al resto de su filmografía, más o menos en orden. En un momento ese orden se cortó, después de la nube errante, no sé cómo le ponían en español. A partir de ahí mi cronología se cortó, pero hasta llegar ahí fue cronológico en cuanto a largometrajes. Y después, bueno, sí, Stray Dogs, Days y alguna más, un corto, pero fue así, fue cronológico. ajá. En mi caso, pues yo empecé con Viva el Amor y lo empecé también en Ujú. pandemia. O sea, creo que Tsai fue un cineasta que me acompañó mucho en 2020 y de ahí me fui como un poco en desorden y que creo que no es muy adecuado ir en desorden con Tsai porque hasta después, ya que vas viendo las películas, o sea, como que vas encontrando ciertos hilos en ellas, ¿no? Una refiere a la anterior y así van, ¿no? Y ya de ahí, o sea, fue Ujú. puro desorden conmigo y hasta que llegué a Days. O sea, Days
que surgió como ahí una copia, pirata ahí en internet y la vi y pues dije, qué película, ¿no? O sea, pero sí, o sea, empecé un poco en desorden, nada recomendable empezar en desorden. Yo creo que sí es mejor, como lo hizo Chris, e ir con un orden particular y ya después a lo mejor en esta La Nube Errante, que sí es una película que yo siento que rompe incluso de un poquito, no sé, o sea, la linealidad del cine de Tsai también, ¿no? Porque después ahí hace Ujú. muchos cortos y hace, por ejemplo, esta película en Francia que se llama Face, entonces yo creo que sí es la manera indicada. ¿Y tú, Lina, cómo empezaste con Tsai Ming Liang? Empecé con Goodbye Dragon Inn, creo, porque tú nos lo presentaste, Ax. Ajá, Y después con Days, después fue Live L'amour. Como que fue, la verdad es que no lo tengo como ya tan presente, porque de cierta manera como que cada filme tiene un impacto muy profundo. Bueno, hasta ahora ha tenido un impacto muy profundo en mí. Y por ejemplo, si bien, como dice Chris, es muy conveniente verlo en la cronología, y como dices tú también por las sorpresas que, o como por cómo va retomando sus filmes. También me gusta verlas como piezas aisladas porque veo, no sé, creo que cada una es muy valiosa y hasta ahora, pues, no sé, no ha habido ni una sola que haya visto de Tsai que me parezca mala. Entonces, pues creo que también por ahí tiene su chiste ver como cada pieza aislada y a lo mejor un día sí me voy a dar la oportunidad de verlas en orden. Sí, yo creo que eso que estamos comentando es fundamental, sobre todo para la gente que capaz vaya a ver la retrospectiva y se meta por primera vez en su filmografía. Creo que es clave, como nunca, como con casi ningún director, el hecho de la cronología. No por esta cuestión, viste, de las sagas que está tan de moda ajá, y Marvel y hay que ver 25 películas para entender Avengers, lo sí. último. Que, sino que en Sai realmente hay una cuestión de que uno, a ver, como bien decía Lina, se puede entender cada una individualmente. Ahora bien, creo que Sai juega con lo que uno sabe de sus películas anteriores, pero Sí, lo hace de Ujú, una forma muy clara. Yo recuerdo, por ejemplo, en una parte del río en la cual hay una habitación y de repente un personaje escucha a través de la pared. Y digo, si uno no vio antes que ese gesto estaba replicado en Viva el Amor, hay algo que se pierde ahí. O por ujú, ejemplo, en La Nube Errante hay ajá, hay un reencuentro entre los protagonistas, un encuentro que se produce en realidad después de una separación que se da en otra película, que se da en ¿Qué horas allí? sí. Después en el medio hay un corto y después se hace el reencuentro, creo que la película es 2005, y hay una cuestión de que los personajes se separaron presuntamente 4 años, uno se fue a París, el otro se quedó en Taiwán, y hay toda una cuestión con el tiempo en los que duran esos planos. Y digo, para alguien que no vio la nube, que no vio qué horas allí, no creo que pueda entender realmente el valor de ese reencuentro. Entonces, la ujú. cronología en Sai me parece fundamental. E incluso, por ejemplo, ahorita que mencionas esta cronología de qué hora es ahí y esta de, pues, La Nube Errante, ¿no? Este corto es como importante, ¿no? Porque uno de repente La Nube Errante es como una película, como con una estética como muy camp, e incluso con la temática, con esto del cine pornográfico, ¿no? Y si uno se salta este corto de El puente ya no está, se pregunta, pero ¿por qué están, en el cine porno, ¿no? Y es realmente porque en este cortometraje, el personaje de Xiao Kang, que es como el que siempre aparece en las películas de Tsai, pues decidió probarse como actor, ¿no? Actor de ese tipo de cine. Entonces, sí hay una cuestión como muy chistosa en la cronología, y creo que, por ejemplo, ahorita que comentaste esta película de ¿Qué hora es allá? También tiene muchos guiños cinéfilos, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje de Jean-Pierre Leud, y que Ujú. también esta película de Rostro, o de Face aparece, y aquí ya incluso con el nombre de Antoine Donnel, ¿no? Refiriéndose a ese ciclo de las películas de Truffaut. Sí, sí, a ver, creo que Sai es un cineasta clave para entender la cinefilia y la globalización de la cinefilia. Cómo la cinefilia se descentra tal vez de Francia y de Estados Unidos y ya la cinefilia es global. Digo, ya cualquiera puede en cualquier parte del mundo conseguir un DVD de una película, verla en su casa como hace el personaje de Shao Kahn
en ¿Qué horas allí? Con justamente los 400 golpes de Truffaut. Digo, y lo que significa eso, digo, ¿no? Porque hasta ahora como que la cuna de la cinefilia era París y todo el mundo quería ir allá y los críticos se iban a vivir a París para ver cómo se vivía eso. Y de repente Tsai asume que en Taiwán también se venden películas europeas y que las películas europeas y que las películas taiwanesas seguramente también se vean en París. Entonces creo que Tsai es clave en ese sentido. Creo que no es así mismo igual, no es un cineasta muy cinéfilo, me parece a mí. No Ajá. sé qué piensan ustedes. Sí tiene la cuestión de la herencia de la Nouvelle Vague, Pero el ya gusto no. por la Nouvelle Vague, el gusto por la cultura francesa, pero después cuesta reconocerlo como cinéfilo. Digo, uno ve sus películas y no ve guiños a otras películas, ¿no? Sí. Ay, yo sí. ¿A cuáles, por Pero, ejemplo? por ejemplo, ahorita estaba pensando vi como 3 veces I Don't Want to Sleep Alone, y después hace poco tuvimos una retrospectiva de Wong Kar-wai, y me llevó a esta película, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas, Sax? Happy Together de Wong. Ajá, exactamente. Me llevó a Happy Together. O sea, son inconmensurables en estilo, pero la temática es bastante similar porque son 2 hombres viviendo en un país extranjero, hay una lámpara. Si se acuerdan en I Don't Want to Sleep Alone, eh, Lee, no me acuerdo cómo se llama ese personaje en esa película, pero lo que hace es comprar una lamparita de noche para la chica con la que piensa dormir, ¿no? Y es lo mismo que hacen la pareja en Happy Together. Entonces, hay un colchón que se llena de chinches, está lloviendo, ¿saben? Como que vi un montón de similitudes, pero son como muy matizadas. La verdad es que si nunca viste a Gon Kar-wai, la verdad nunca te lo imaginas. Pero por otro lado, también en Visage, bueno, en Rostro, Ajá. pues también tiene como esos gestitos que hablan de las cosas que le interesaba, como este cuadernito de imágenes, que si no me recuerdo son los 400 golpes, ¿no? Sí. Sí, Pues sí, no, como que siento que, que si bien no hace alarde de una cinefilia pedante, sino que más bien utiliza esos guiños para apropiárselos y hacer su propio cine. tal cual, tal cual. Digo, esa cuestión de la apropiación de la cultura ajena en una película, por ejemplo, como Quieras allí, es fundamental. Sí. Digo, está en Taiwán Shao Kahn viendo películas de Truffaut y el padre de él, presuntamente muerto, tiene una cuestión ahí con París también, ¿no? Entonces es como que hay una apropiación que no es simplemente de admiración a una cultura extranjera, sino que, bueno, en esta globalización un poco todos consumimos de todo, ¿no? Ujú. Ajá. Y es interesante, por ejemplo, en esta Sí. película de Face, por ejemplo, que, y por ejemplo, ahí también en ¿Qué hora es allí? Como que a Leut, a este actor, a Jean-Pierre Leut, como que se le ve un poquito ahí como fantasma ahí en París, ¿no? Y es en Taipei, y es es acá en Taiwán donde adquiere, una cierta importancia, ¿no? Incluso en esta película de Visage, un personaje, la productora de la película francesa que está haciendo Xiao Kang, dice: "Acá en Taiwán también estás tú, Truffaut", y pues es algo como muy revelador de la cinefilia que se ha apropiado Tsai Ming-liang. Una de las cosas que a mí me parece interesante de este cineasta es la evolución de sus personajes en el tiempo, ¿no? Uno puede ver Rebeldes del Dios Neón y Days y ver cuánto cambió, Li Kang-shen en ese tiempo, ¿no? Sí, sin Sí. dudas. Esto que comentábamos justo viene a colación el tema de Jean-Pierre Léaud y de Antoine Domanel. Eh, Truffaut tiene esa cuestión, capaz antes que nadie, con el hecho de la saga de Antoine Domanel, Ajá, pero creo que Say la lleva a un nivel mucho más amplio, ¿no? sí, Mucho más amplio, digo, que recorre toda su filmografía, que no filmó prácticamente a otro actor protagonista. eh, entonces, Lee Kang-sheng es de alguna forma el Antoine Donnell taiwanés. Y permíteme, por favor, decir una cuestión de esto de las cinefilias apropiadas y lo que significa Jean-Pierre Léaud, recién como decías, como fantasma en Visage. Por otro lado, en ¿Qué horas allí? La mujer taiwanesa que va hacia París se lo encuentra a Léaud en un cementerio.
Ajá. y no sabe que es León. Lo Capaz, lo si fuera ella más cinéfila, capaz se daría cuenta que es León. Y me parece que bien, bueno traer a colación un corto argentino, no sé si lo habrán podido ver y ojalá que lo puedan buscar, si no, que se llama Yo maté a Antoine Donel, es del No. cineasta Nicolás Prividera, y lo Ajá. que hace es justamente pensar en cómo matar a la cinefilia, cómo matar a ese ícono que es Antoine Donel, en pos de una superación, en pos de una superación de lo que es la cinefilia como consumo masivo de íconos y de ciudades y de películas. Entonces creo que justamente esta cuestión de la apropiación se podría trazar desde Taiwán, Argentina, París y extenderlo hacia el mundo tal vez. Sí, y bueno, ahorita recordé un texto que tú escribiste acerca de esta película, ¿no? Precisamente, y que ahora decías que, pues, ya ahora la que se abría al mundo era el cine de la nueva ola taiwanesa, o esta segunda nueva ola a la que pertenece Tsai Ming-liang, ¿no? Y, pues, aquí estamos todavía comentando sus películas, ¿no? Y ya esta teoría de Ujú. los autores aplicada hacia ellos, ¿no? Digamos. Tal cual, digo. Antes los autores eran Godard, Rivet, Romer, Sí, y ahora estamos hablando de Tsai, de Hou Xiaoxian, de Yang, digo, la cinefilia globalizada se ha asumido de manera tal que en México y en Argentina estamos hablando de esto. sí. Habría que ver también, igual, de todos modos, hasta qué punto la gente que tal vez no es, que no se dedica mucho al cine, o que no es crítica, o que no hace podcast, cuánto conoce a la SAI, Sí, 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 sí. digo, a ver cuánto es un fenómeno, si es realmente Mundial. popular o masivo, o es de Ajá. nicho, pero está sin duda. Sí, sí, porque, pues, digamos que esto de los autores, pues, hay una temática casi siempre en las películas, ¿no? Y que es interesante porque, o sea, no solo se repite, a lo mejor en las locaciones, en los actores, que, pues, ya habíamos comentado que Li Kang-sheng siempre aparece, ¿no? Sino que hay como siempre este vínculo entre la soledad, ¿no? Una vez yo, por ejemplo, en esas cuestiones de pensar, si alguien, por ejemplo, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo filmar a la soledad? Pues, yo pensaba en estas películas de Tsai Ming-liang, ¿no? De Viva el amor. ¿Ustedes qué piensan sobre esta película que fue como inicial en el cine de Tsai Ming-liang? Lina, Ay, es que todavía estoy procesándola, ¿sabes? Siento que es una película, bueno, creo que es maravillosa en muchos aspectos, porque nos permite ver, o sea, no, los personajes están acompañándose en su soledad y sus soledades se multiplican para hacerlas más profundas. Y lo que creo que es más impactante es que a pesar de que vemos que en algún momento comparten una cama o que están incluso, o sea, pensemos en esa escena donde están los 3 juntos, bueno, 2 que sí están juntos sabiendo que están juntos y una persona debajo de la cama. De pronto es como que no importa qué tan pegados están sus cuerpos al final, pensemos en esta escena donde Meilin, sí se llamaba Meilin, creo, Ajá, en el personaje está caminando como, pues camina durante un buen rato hasta que se sienta y se sabe sola, o sea, se sabe realmente sola, no fue nada, porque no, es una necesidad de vincularse sin lograr una conexión como mucho más allá del cuerpo, aunque no significa que no sea valiosa, pero creo que, creo que es una película bastante reveladora de cómo a lo mejor sentimos esta época en la que necesitamos vincularnos y buscamos una experiencia que nos permita tocar al otro, que nos permita estar ahí, pero al final la ciudad que nos contiene muchas veces no lo permite y la vida que llevamos. Entonces, eso es lo que yo pienso de Vive el amor. bueno, antes de todo lo que acabas de decir, me encantaría a mí poner pausa a cada frase y pensar cada uno, ¿no? Yo creo que pensaba también antes de grabar toda esta cuestión de la soledad, que se lo veas ahí como efectivamente un cineasta de la soledad. Y creo que Lina decía algo muy interesante y muy cierto a la vez, que creo que también filma el intento por dejar de ser solitario, sí, por dejar de estar solo. Entonces hay una postulación también de la necesidad de un otro, y de cómo esos seres cercanos de alguna forma intentan mutuamente paliar su propia soledad. Por ejemplo, pienso de nuevo en El agujero, sí, que Ujú. para mí es una de las
más extraordinarias de Tsai, la que más predice la pandemia justamente. Sí, de hecho. Digo, y la postulación ahí es que incluso en el confinamiento más absoluto y más obligado, podemos intuir y necesitamos la presencia de un otro que nos salve, porque si no nos convertiríamos Uf. en cucarachas. Entonces, Sí, creo que está esa cuestión. Pienso también, ahora que lo mencionabas, con respecto a esto de la soledad, incluso estando juntos, en una cineasta que para mí es ineludible al hablar de esto, que es Chantal Akerman. sí. Chantal Akerman, por ejemplo, una película extraordinaria que es Toda una noche, no sé si la han podido ver, lo que filma es justamente esto, es cómo los seres humanos, incluso cuando están con alguien, incluso cuando están pensando en alguien o durmiendo con alguien, Están están solos. solos. Sí, Es, es impresionante, es realmente una postulación de esa cuestión de estar solo incluso cuando estás abrazando a alguien, porque en definitiva no se podría salirse del propio pensamiento. Para los que no la han visto, la recomiendo claramente y creo que también tiene una resonancia con Sai, ¿no? Esta cuestión por lo que decía Lina recién. sí. Y ahorita que, por ejemplo, hablabas de The Hole, que creo que eso que sí está como muy evidente y que pues vivimos apenas, ¿no? O sea, como que en ese momento ahí por las noticias de The Hole se escucha pues que hay un virus mortal y que los convierte casi como en cucarachas a las personas, ¿no? Y pues como que ahí todos los que viven como que prefieren estar inmersos en sus problemas, ahí peleándose con el vecino, ¿no? Incluso hay como niños saliendo a pasear en bicicleta y que creo que fue como un Ujú. momento, al menos aquí en México, no sé cómo habrá sido en Argentina, pero aquí que la pandemia como que tiene tintes tan diferentes en los lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo la pandemia en, por ejemplo, en donde yo vivo en Nesa, en que prácticamente no ha habido un confinamiento severo, pues The Hole como que sí, sí fue como muy predictiva de lo que estamos viviendo ahorita. Sí, sin duda. Bastante, sí. A mí lo que me cambió la percepción después de haber visto esa película es esta cuestión de estar más atento a lo que se intuye en el departamento de arriba, por ejemplo. Ajá. No sé, no, no sé si tienen la suerte de vivir en México en casa o en departamento, en edificio, digo. Esta cuestión de estar atento a lo que pasa arriba y que ese que está arriba también te puede ayudar, también existe, digo, la conciencia de que hay una afuera viene dada por el sonido. Sí, Ujú. Hubo un momento muy paradigmático, no sé, seguramente pasó en todo el mundo, esta cuestión del aplauso a ajá. los médicos en determinada hora del día. Acá pasaba a las 9 de la noche, al principio de la pandemia. Ya después se dejó de hacer por cansancio, imagino. Eh, y la cuestión era que uno estaba solo en su departamento, con su propia soledad, y de repente ese aplauso colectivo que venía de afuera, el sonido del aplauso, te devolvía la conciencia de que afuera hay un mundo. Sí. Creo que en Sai esa cuestión del fuera de campo respecto del sonido es también importante. Sí, y por ejemplo, ahorita ya me va a saltar otra película y que ahorita que mencionaste lo de Fuera de Campo, que porque me pareció interesante y es Goodbye Dragon Inn, que precisamente habla sobre un cine en su última función y que a mí, por ejemplo, comparándola con otras películas sobre cinefilia o sobre cines, pues como que me parecía que Tsai como que no estaba tan enfocado al cine, ¿no? Sino a lo que está en el fuera de campo de eso que vemos cuando vamos a un complejo cinematográfico, ¿no? Sino en la vida de la taquillera, en la vida del proyeccionista que nada más se ve hasta el final, y pues en lo que sucede en el cine, ¿no? En los baños del cine, en los resquicios más olvidados de él. Sí, sí, absolutamente. Porque creo que un poco lo decíamos, el tema de la cinefilia, y volvemos sobre eso, pero creo que la cinefilia de Sai es, podría decirse, la opuesta a la de Tarantino, por ejemplo, que Tarantino a mí me encanta, digo, pero o la cinefilia de Godard, del primer Godard de los 60 si se quiere, eso de que lo que importa en el mundo son las películas. Creo que en Sai justamente el cine está, o sea, la cinefilia está, la sala como espacio está, pero lo que importa es qué hacemos después de ver la película, Ajá. cómo nuestra percepción se modifica o no después de ver las películas. Entonces, creo que de alguna forma te da una idea de
cómo habitar el mundo a través de las películas. Yo en ese texto que escribí sobre ¿Qué horas allí? Aventuraba la idea de que el cine le ayuda al protagonista a vivir afuera de él. Digo, esa posibilidad de ver películas en su casa, de repente lo hace estar más atento a lo que pasa afuera. Y a estar conectado de alguna forma con otro espacio y otro tiempo, porque en definitiva cuando vemos una película estamos habitando un espacio diferente y un tiempo diferente, entre comillas obviamente, y que la gente que tal vez no tiene esa posibilidad, o por ejemplo lo mismo sucede cuando lees un libro, digo, cuando uno lee un libro se traslada a ese espacio-tiempo del libro. Entonces digo, esa posibilidad de centrarse de la propia realidad para evitar otra, es un gesto fundamental. Y que es más importante incluso que las películas mismas. Híjole, ahorita que dices eso, pienso mucho, por ejemplo, también en la narrativa de Tsai, que estaba hablando hace ratito con Axel, ¿qué palabra utilizaríamos para definir ese cine, no? Estábamos hablando de la palabra contemplativo, que, pues, se refiere a observar con atención y detenimiento una realidad de forma tranquila y placentera, pero pensaba como, pues, no siempre es placentera, ¿no? O sea, esta es nada más una definición como, pues, ahí, pero a lo que voy es que siento que también esta necesidad como de la atención todo el tiempo nos transporta a vivir el tiempo como él nos lo está poniendo sobre la mesa, porque no es como de: "Ay, bueno, le adelanto", porque te pierdes como de toda la esencia. Y creo que el hacer esta suspensión del tiempo en pausas bastante largas, como de una paciencia que te hace entender el cine a partir del lenguaje corporal, en vez de los diálogos, te hace sentir el tiempo de una manera diferente. Entonces, y también, sobre todo, nos hace entender como esta importancia de darle tiempo al presente, porque, pues, normalmente estamos acostumbrados, creo que la mayoría estamos acostumbrados a tener filmes muchísimo más inmediatos, masticados, que te dan todo en la mano y dices: "Ah, okey, esto es esto". Pero si lo entiendes como desde la perspectiva de: "Okey, tengo que estar aquí y ahora presente, entregándome todo al filme", como que le da un significado diferente a su cine, porque se contrapone con todo lo demás, y creo que eso es algo muy valioso de él. Sí, 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 no tengo ninguna duda de que es así. Es una experiencia del tiempo, sobre todo. Que también, vamos a ser sinceros, a veces tiene que ver con una resistencia a ver Ujú. cuánto uno puede aguantar ver, Sí. ver un mismo plano sin que cambie, ¿no? En un momento en el cual, por ejemplo, vamos a Instagram y vemos historias en ¿cuánto? En un segundo, ¿cuántas vimos? Dos. O que vemos una película de Nolan y hay 100 planos en un minuto. Y así en muchos aspectos de la vida. Digo, vamos a Twitter y vemos 100 tweets en 30 segundos. Digo, todo es a una velocidad extrema. Y el cine de Sai realmente es una experiencia de otro orden. Esta cuestión bueno, sí, efectivamente habito un tiempo y espacio, resisto lo que tengo que resistir, porque eso también creo que yo, que educa a la mirada, ¿no? Y uno Ujú. empieza a percibir de otra manera. Un cineasta que para mí también puede ser fundamental en ese sentido es Benning, James James Benning, Benning. que también su materia es justamente eso. Tiene películas, por ejemplo, absolutamente radicales en ese sentido, de 10 planos del cielo. 10 Mm. planos del cielo, simplemente del cielo. Wow. Y, Ujú. y que duran, o sea, la película dura 100 minutos, son 10 planos, son 10 minutos cada plano, simplemente el cielo. Es una cuestión que vos decís de resistencia, a ver cuánto aguanto viendo Sí. esto. Pero yo creo que después de verla no ves igual el cielo que Sí, antes. sí. Entonces, esa cuestión de un ser humano mirando el cielo, o de un ser humano mirando el agua, de un ser humano mirando una montaña o viendo la magia de un eclipse, por así decirlo. Digo, ¿cuántas veces uno se plantea la contemplación de la luna? Digo, está bien, es una idea muy romántica, que ya está un poco de modé, por así decirlo, pero digo, cuando uno tiene la fortuna de alejarse de la ciudad e irse al campo. ¿Por qué esa posibilidad de mirar las estrellas, de mirar el cielo, de mirar
el agua, de mirar la lluvia, y cuando estamos en la ciudad Ajá, no tenemos esa posibilidad. sí. Creo que los personajes de Sai tienen eso, esa posibilidad, esa Sí, capacidad de quedarse mirando, incluso en la ciudad misma. sí. Ay, ahora que dices eso, mira, por ejemplo, en Days, que es su filme más reciente y que justo acabas de ver, aprovechemos, hay tomas bastante largas también de la ciudad, de cómo está así, o en I Don't Want to Sleep Alone, No quiero dormir solo, también hay tomas bastante largas de la ciudad, pero me gusta mucho eso porque si viéramos ese tipo de filmes como en una imagen fija sobre un campo o sobre un atardecer, muchas veces, bueno, creo que eso también es un poco como también como un aspecto fílmico, en el que puedes darte un poco de tiempo para admirar el paisaje. Y él lo hace con los camiones, él lo hace con la comida que están preparando en la calle. Y de pronto tomar la ciudad como si fuera un paisaje bucólico nos hace poner atención a lo que nosotros, que vivimos en ciudades hastiadas, no queremos ver, porque Sí, estamos poniendo la atención a lo que vemos diario, o sea, a la mugre que está en la, o sea, como que está en la calle, a las personas que están pasando. Y creo que también sus personajes tienen una introyección en sí mismos y se absorben de todo su contexto. Y eso creo que también nos pasa muchas veces cuando vamos en el, bueno, o cuando íbamos en el en el camión, camión. cuando estábamos comiendo en los tacos con un chorro de gente súper cansados saliendo de trabajar, ese tipo de escenas que las conocemos y las vivimos, no siempre estábamos todos al 100 y, ay, qué bien. La verdad es que muchos vivimos en un hacinamiento que nos bloquea de la realidad. Y Sí, aunque estos personajes la viven, también la sienten de una manera en la que pueden, no sé, como que pueden adaptarse a su medio y volver privado un espacio que está hastiado de gente. sí. De hecho, ahorita que, por ejemplo, mencionas eso, me acordé con este ensayo de en este libro de Mutaciones del cine contemporáneo. No recuerdo de quién es Ajá. el ensayo y de que precisamente habla de cómo, lo público se convierte en privado y, por ejemplo, esta escena final de Viva el amor es como la muestra de ello, ¿no? O sea, no pudo llorar en una habitación sola, pero sí pudo llorar en la calle, ¿no? Y este plano Sí. final es fenomenal. Y ahorita que, por ejemplo, hablaban de cómo el cine de Tsai es como muy tranquilo y es como completamente lo contrario a estos ritmos que nos propone la globalización y la ciudad. A mí que ahorita estoy escribiendo como un artículo de él, me parece como muy interesante esta casi como metáfora, digamos, que está presente en Walker, ¿no? A través del monje que va Ujú. caminando por la ciudad y hay un momento en que se para, ¿no? O sea, que se para completamente en el cruce de las avenidas y entonces como que todos ahí van cruzando, algunos le toman incluso fotos, otros como que se sacan de onda y siguen con su vida y a mí me parece que el monje en ese momento es como la representación del cine de Tsai Ming Liang, ¿no? Sí, sí, a ver, yo creo que hay algo importantísimo que no lo hemos dicho, o digo, que lo hemos dado a entender, pero que tal vez no lo hemos dicho, y es esta cuestión de que tal vez el cine moderno se caracterice justamente por esta conjunción, por así decirlo, de lo real y lo ficcional, ¿no? Entendiendo por lo real no solamente la cuestión de que haya una cámara, digo, sabemos que cuando hay una cámara ya lo real deja de ser enteramente real, ¿no? Ujú. Pero también, por ejemplo, en Days hay momentos de la ciudad donde nada, o sea, nada de lo que pasa, ninguno de los autos que pasan podrían haberse puestos en escena por SAI. Digo, Sí, tendría que haber contratado cientos de autos y cientos de choferes y cientos de transeúntes. Digo, es imposible hacer eso. cerrar toda la ciudad prácticamente. Es imposible, digo, cerrás la ciudad y lo convocás a todos ahí para la puesta en escena. Digo, no es eso lo que sucede. ¿Viste? Esa cuestión de los extras son reales. Sí, Digo, lo que está pasando ahí es simplemente que la ficción toma una imagen del mundo real que estaría pasando de todos modos si no hubiera cámara. Digo, los autos seguirían pasando si no hubiera cámara. La gente seguiría pasando si no hubiera cámara. Y lo mismo en Stray Dogs, que en esas escenas en las cuales está Lee Kang-shen con el con el cartel, anuncio, ajá. el anuncio, Ujú. y vos ves infinidad de personas que pasan y de autos y de cosas, digo, que no pueden ser puestos en escena, que no pueden haber sido todos contratados por SAI. Eh, y lo mismo en el corto ese del puente, que Sí, hay también una cantidad inmensa de gente
Entonces digo, el cine de Tsai también es fundamentalmente un cine que, como decía José Luis Guerín, el director español, toma lo real en tenazas, dice que la ficción puede tomar a lo real en tenazas y que a partir de ahí juega sus cartas diferentes con respecto al cine clásico, ¿no? El cine clásico, o sea, sucedía generalmente en estudios, hasta el neorrealismo italiano, sucedía en estudios y nada de lo que sucedía, ninguna de las cosas que se veían eran reales. Creo que el neorrealismo tiene ese gesto de sacar la cámara a la calle real y de filmar los edificios reales, los escombros reales, a las personas reales, porque también es eso, esa cuestión de filmar no actores. Entonces digo, creo que el cine de Tsai es totalmente moderno en ese sentido. Digo, hay un cineasta que puso en Twitter acá en Argentina hace muy poco que él estaba viendo el cine mudo para filmar para el futuro. Y yo, un poco con malicia, le puse que los estudiantes de cine tienen que volver al mundo, no al mudo. Hice un juego de palabras ahí, porque él decía, estudiantes de cine vuelvan al mudo, que ahí está el santo grial del cine. Yo decía que el santo grial del cine moderno Está en el es el mundo. mundo. Sí. hay, que, hay que volver a Sí, filmar, claro. hay que volver a filmar las calles, hay que volver a filmar los árboles, hay que volver a filmar el agua, hay que volver a filmar la lluvia. Y que también, a ver, que la ficción sea parte de eso, pero sobre todo hay que volver a filmar seres humanos y el mundo que nos contiene, justamente incluso creo yo, más todavía después de una pandemia en la cual nos hemos perdido justamente de habitar el mundo, nos hemos perdido de la contemplación de las cosas. Y no digo una contemplación, porque también cuando se habla de esto de la contemplación en Sai, podría caerse en el error de decir que la contemplación es de la belleza. Y eso creo que es una trampa que algunos han encontrado. Pienso, por ejemplo, en Nomadland de Chloe Ajá. Zhao. Digo, toda esa cuestión de ver el horizonte, de ver el atardecer, justamente está pensado desde una postura contemplativa de la belleza, cuando todo lo que la contiene es de una pobreza, de una miseria tremenda, en la cual digo, hay un gesto de Sao ahí en mirar el atardecer y no mirar a la gente, Sí. ¿no? Un gesto político, digo, habría que pensar en qué tan político es mirar el atardecer en vez de la gente que vive en el mundo, digo. Y pensaba esto viendo ayer Stray Dogs, Buenísimo. digo, Stray Ay, Dogs la es amo. increíble, también por eso digo, porque también lo que hace es de alguna manera limpiar, por así decirlo, el mundo de gente, excepto en algunas escenas puntuales en las cuales se ve que pasa mucha gente, pero después vos decís, ¿y dónde está la gente? ¿Dónde está el mundo? ¿Dónde se fueron? Para poner la mirada en ciertas personas en una situación de pobreza y de carencia, digo, habría que volver a mirar el mundo y a las personas, más que Sí. mirar cine, ¿no? Sí, y creo que eso está en Sí. Sai, ¿no? O sea, perfectamente. Ahorita te cedo la palabra, Lina. Nada más quería decir como algo de que, pues sí, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que no hemos mencionado y que hay como una cierta crítica al capitalismo y a sus consecuencias, ¿no? Pero es precisamente, yo creo que una crítica no tan elaborada o tan espectacular como, por ejemplo, la que se ve supuestamente en Parasite, ¿no? Sino que es porque yo creo que Tsai está como viendo lo que está sucediendo en las grandes urbes, ¿no? Con estas desposeídos, con estos, digamos, eliminados por el sistema, ¿no? Y ahora sí, Lina, ¿qué nos ibas a comentar? Ay, pues justamente me acordé también de, ¿cómo se llama esta película? Shoplifters, un Ajá, asunto de familia, cuando vi perros, bueno, Stray Dogs. ajá, perros Y, callejeros. ajá, porque justo también es como esta situación de precariedad que hace que hasta se vayan a comer como a las pruebas del súper, ¿sabes? Los niños. Sí, O sea, y me parece impresionante porque abordando lo que decían de la belleza como categoría estética occidental y como ya sabes, como del siglo pasado, pues es lo bello, lo bueno y lo verdadero. Pero si entendemos belleza por eso que nos conmueve, por eso, no sé, como algo muy profundo que nos parece bello, o sea, en lo personal maravilloso, yo pienso que el Sai
sí tiene una belleza que es bastante ignota para la gente occidental o las personas occidentalizadas, porque a mí me parece maravilloso poder ver cómo está lavando ropa en el suelo y que yo estoy fascinada viendo cómo es un ambiente completamente normal, sin nada de estetización de sus imágenes. Son crudas, nos da lo que tiene, lo que hay. Y a mí me parece que hay belleza en eso. Es una belleza como muy, muy aparte, es un punto de vista bastante certero y como muy congruente con lo que está filmando. Entonces, pues, la verdad es que, como decían, no te puedes poner a barrer toda la bueno, por ejemplo, pensemos en Roma, en esta parte donde Yalitza va corriendo toda la calle y se ve impresionante la calle, ¿no? Porque, guau, Ujú. la calle y todo, o sea, cómo tuvieron que arreglar esa gran parte de la ciudad para tener una gran toma, pero o sea, Tsai puede tener una gran toma sin arreglar absolutamente nada. O sea, Ujú. el close-up que hay a la cara de Li Kangsheng cuando está recitando ese poema, bueno, no sé si es un poema o más bien es una canción, Una canción. Ajá. y que está a punto de llorar y las lágrimas no le salen porque se evaporan, es como, ¡guau! ¿Sabes? Sí. Hay hay una manera de ver tan específica que creo que él ha encontrado su propia categoría estética. Ay, bueno, me estoy aventurando, pero no importa porque en serio me impacta mucho. Y pues ya. Sí, 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 coincido plenamente. Eh, un amigo también que ve mucho Sai me decía justamente esto, digo, ¿cómo se puede buscar un concepto de belleza totalmente diferente al que conocemos por belleza? Totalmente diferente, radicalmente diferente, sin que sea romantizar la pobreza, ¿no? Ajá. Porque eso sería Ujú. canalla, básicamente. Sí. En Sí, Sai no claro. hay eso, no hay una romantización de la pobreza. Y sin embargo, hay una cuestión, lo que bien decías, de una belleza, eh, la belleza de lo húmedo, por ejemplo, la belleza de lo mojado, la belleza del cielo antes de llover. Entonces digo, hay que repensar lo que entendemos por bello, ¿no? Porque digo, es muy fácil ver una película de Wes Anderson Sí. y decir, qué bello, qué bello. Digo, es muy fácil. Perdón, perdón si había algún fan de Wes Anderson acá, no tengo ningún No, problema. no, no. No, Eh, no, no, para nada. Pero te pero entendió digo, completamente, ¿no? O sea, digo, es muy fácil pensar ajá. en esa belleza en la cual, claramente, digo, la cuestión de las simetrías en Wes Anderson tiene esconde una idea de un mundo ordenado. Digo, Sí. por definición, la simetría es orden. Y que no falte simetría en ningún momento. Quiere decir que no hay desorden, que el mundo está ordenado completamente y dispuesto a la cámara. En Sai creo que lo que hace bello justamente sus imágenes es que no estén ordenadas, Sí. que haya un desorden, digo, propio de la existencia humana, digo, propio de cualquier espacio. Digo, si uno mira su casa ahora mismo, va a haber un desorden Un desorden, sí. inevitable, prácticamente, digo, y que uno, si le saca una foto con una determinada sensibilidad, con un determinado talento, podría ser tranquilamente bello, y sin recurrir a las simetrías y a los filtros de Instagram. Digo, eso es de mirar la belleza, de encontrar la belleza en el desorden, en lo sucio, en lo mojado, en lo húmedo, en lo sangriento. Creo que también es uno de los grandes gestos de Sai. En la vida, Sí. finalmente, ¿no? O sea, todo lo que en lo que vivimos, ¿no? O sea, no nada más en eso que, pues, supuestamente es lo bello. Y, pues, Ujú. ahorita ya para ir terminando, porque, pues, digamos que tenemos que, pues, tener un tiempo, si no esto se vuelve como inescuchable y nos pasamos todo el tiempo hablando de Tsai Ming Liang, porque es como un cineasta muy inabarcable y si uno ve una de sus películas y la vuelve a ver, va a encontrar nuevas cosas seguramente, ¿no? Y, pues, para Ujú. terminar, de esta retrospectiva que va a, pues, a tener la mayoría de sus películas, va a tener 16, casi todos sus largometrajes y algunos de sus cortos, y sé que es una pregunta muy, muy difícil, o sea, yo sé que va a ser como muy difícil contestarla, pero, ¿qué 3 películas recomiendan de Tsai Ming Liang en esta retrospectiva que se presentará en FICUNAM? Por mi parte, un poco digo, es muy difícil porque como bien decías, Sai es un cineasta muy parejo.
muy parejo, digo, casi que solamente filma obras maestras, casi que Sí, filma, sí, la verdad que digo, sí. ha inventado el género obra maestra básicamente para filmarlo Sí. él. eh, y, pero creo que para simplificar la cuestión y decir, bueno, y no extenderme mucho más, diría que las tres primeras, es esa trilogía De que Taipei, digamos. abarca Rebeldes del Dios León, Viva el Amor y El Río, que para mí es una película que prefigura de alguna forma el cine 3D. Digo, el cine 3D nos han vendido que es ponerse unas lentes y que la pantalla salga hacia uno, cuando en realidad el 3D a mí me parece que tiene que ver más con la profundidad de campo, con lo que se esconde por fuera de la pantalla, lo que está arriba de la pantalla, lo que está abajo de la pantalla, lo que está a los costados, y cómo todo el tiempo entran y salen personajes y personas que vos decís, pero esta pantalla es más que plana, digo. Estoy viendo una pantalla que es plana porque, por definición, digo, el cine siempre es una pantalla plana, pero digo, tiene profundidad, tiene altura, es una cosa impresionante. Entonces, digo, por esta cuestión de lo que significa la cronología en SAI, y para insistir en esta idea, es que me quedo con las tres primeras. Una recomendación muy buena y sí, ¿no? O sea, el río incluso prefigura lo que está en Days, ¿no? Ahí vamos a ver por qué ese dolor de cuello, ¿no? ¿Y tú, Lina? Sí, Claro. Miren, yo no me voy a perder la oportunidad de verla en orden para ver lo que ustedes Ajá. pueden ver, pero yo no me arrepiento de mi curaduría campechana, porque Ajá. aún así, aunque lo he visto en desorden y no tengo esas conexiones, ya lo adoro con todo mi corazón. Yo creo que hasta ahorita esas 3 primeras a mí me faltan, porque en realidad no es un cine tan fácil de ver. A mí me ha costado buscar sus películas y encontrarlas y Eso así. tiene también. Y creo que es una gran oportunidad que de veras no pueden dejar pasar porque que vaya a estar completo y que puedan verlo en orden cronológico, ya escucharon, es muy valioso. Y bueno, perdón, ay, quiero decir una cosa más, perdón, ya sé que estamos terminando, pero quiero remarcar lo mucho que nos queda fuera, ¿no?, de la charla, porque por ejemplo nos Sí, queda fuera la sexualidad en SAI. Digo, uno podría sí. hacer ay, a eso voy, a eso voy. una tesis de doctorado básicamente con la sexualidad en SAI, y nos está O quedando con fuera del Qué programa. belleza. o lo musical también lo dejamos afuera prácticamente. No Lo mencionamos. Pero musical, mira, deja hablo de eso porque esas son mis recomendaciones. A Mira, ver, va. Ajá. justo, por ejemplo, a mí no me gustan los musicales en general. O sea, en general no me gustan, pero con él estaba fascinada viendo mujeres vestidas de flores cantando. O una canción de un, ¿cómo se llama? De un estornudo. Yo estaba muerta, así, muerta. Lo que pienso es que, bueno, mi primera recomendación es La nube errante. Me parece una película maravillosa. Creo que puede ser un tema bastante polémico. Tiene una entrada fuerte y un final muy fuerte, pero también tiene una comedia maravillosa y como que muchos guiños a muchas posturas que creo que Tsai tiene sobre la sexualidad y como, bueno, y como al erotismo que también se gesta entre 2 personas que sí se quieren, porque demuestra como este erotismo que surge a partir de la banalidad de la pornografía, pero también hay un tipo de erotismo que surge a partir de 2 seres humanos que se importan, que creo que es muchísimo más valioso porque ahí no pasa nada, ¿no? Y se siente muy profundamente. Entonces, creo que es un gran, gran filme. Y bueno, yo creo que Stray Dogs así ha sido de mis películas favoritas. No puedo creer la magnitud de sentimientos y emociones que puede uno sentir y que reflexionar en torno a este filme me parece impresionante. Y pues ya por último, bueno, pues yo otra vez me quedo nada más con 2 nada más, pero véanlo todo, así no puedo escoger, Sí. es demasiado bueno. Y ya. Y ahora sí, Chris, ¿qué nos ibas a decir sobre lo que no habíamos abarcado, no? Porque es muy importante también decir eso. Sí, no, bueno, justamente la sexualidad del SAI me parece un tema fundamental. Entiende la sexualidad de una forma rarísima, de una forma en la cual los roles de género se difuminan. Recuerdo, por ay, ejemplo, sí. una película en la cual Shao Kahn se viste de mujer, Sí, y yo creo que Ujú. incluso tengo una idea en la cual Shao Kahn para mí es un bicho. O sea, para mí no es un ser humano, es un bicho. es un bicho. Es, es una cucaracha, una hormiga, ¿viste? La curiosidad que tiene por todo lo que lo rodea, incluso la sexualidad, es propia de una cucaracha, ¿viste? Que está ahí pipeando el mundo. Digo, la sexualidad, yo particularmente no la veo tan erótica en La nube errante.
es una película polemiquísima, tal vez. Sí. Una película brillante, ¿no? Una extraordinaria, y eso está de más decirlo, con un final inolvidable, con un plano final inolvidable. Sí, demasiado inolvidable, yo diría. Uno quiere Ay, yo olvidarse, sí, no. impactada. Creo que Sai tiene una visión de lo sexual bastante rara, ¿no? O sea, Sí, yo pensaba viendo Stray Dogs en una cuestión de una igualación entre el deseo y el hambre. sí. Cuando esa escena en la cual Shao Kahn, o en esa película creo que no tiene nombre, pero es Shao Kahn, esa escena en la cual él se come el repollo de una forma salvaje, digo, expresa justamente esas dos cualidades de un tipo que tiene hambre y a su vez que se muere de deseo. Ajá. Bueno, el tema con la sandía En también Viva el prefigura amor. un poco Ajá. eso, digo, tanto en Viva el Amor como en La Nube Errante, digo, Sí, la cuestión de la sandía y de la sed, el hambre y la sed igualado con el deseo, es un tema que podríamos charlar en un segundo podcast sobre Sai. sí. Y que sería muy bueno tenerlo, porque la verdad nos has ayudado No mucho acabamos. en estudiar Sí. este cineasta, ¿eh? Y Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Quiero decir algo más, perdón. Gonzalo. Ojalá, lo que decía al principio, digo, ojalá la gente de México entienda lo valioso que es tener una universidad pública que haga un festival como ese, que a su vez entiendan el valor de la sí. Cinemateca Nacional. Yo cada vez que veo que hay una novedad, que se estrena algo en Cinemateca de México o en la Cinemateca Uruguaya, me muero de envidia, porque Argentina no tiene Cinemateca. Es un tema gravísimo que un pueblo, un país no resguarde su memoria fílmica, me parece un tema gravísimo. Digo, no solamente las películas, digo, todo lo que se Sí. filma, lo que ha sido filmado en estos últimos 125 años de la humanidad, digo, que un pueblo no lo guarde y no lo conserve, me parece una cuestión gravísima. Entonces, digo, los países que tienen cinemateca, como México, como Uruguay, como Francia, o como cualquier país civilizado que se precie de tal, que valore lo que significa, que vayan, que apoyen, que paguen las entradas que haya que pagar, las membresías o lo que sea, digo, que también tengo entendido que son baratas, que son Sí. muy costosas. Entonces digo, que un pueblo como el mexicano valore tanto la universidad pública, que es un festival como ese, como su cinemateca, que es algo que países que no tienen como Argentina lo envidian muchísimo. Sí, sí, pues es un tesoro enorme lo que tenemos y lo que representa este Ficunam ahora y que pues va a ser totalmente gratis. Y pues bueno, te reitero el agradecimiento, Chris. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias, Linda, por también platicar con nosotros una vez más. Y pues ojalá se pueda hacer en algún momento el segundo podcast de Tsai Ming Liang, ahora ya con otro pretexto o sin pretexto, pero pues lo importante es comentarlo, ¿no? Y encontrarnos en sus películas. Pues bueno, muchas Claro gracias, que ¿eh? sí. Muchas Muchas gracias a gracias a ustedes. todos. Chao. Bye. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.